Ya estamos listos para nuestro siguiente tema, el sector construcción. Ya se encuentra con nosotros el señor Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, quien será el moderador de este panel. Adelante. Buenos días a todos. Nos toca conversar en esta oportunidad sobre el sector construcción y le damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas, Su Excelencia Ministro Rafael Sabonge, Ministro de Obras Públicas, y al doctor Gabriel Díez Montilla, presidente de UDG y miembro activo de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción. El sector construcción del que vamos a hablar ahora ha sido, es y será un sector clave en la economía nacional. Nosotros le llamamos un motor de la economía, porque tradicional e históricamente ha tenido una participación del 17% en el Producto Interno Bruto. Pero para ponerlos dentro del contexto de la problemática que estamos, el año pasado, en el 2020, dentro de una inversión que históricamente hemos tenido de 12.000 millones de dólares al año, el año pasado tuvimos 5.780. Eso conllevó a una participación del 8.7% en el Producto Interno Bruto. De allí que cuando empieza este año 2021, la Contraloría General anuncia con alerta una caída en el sector del 52% en el sector, en la inversión. Es por ello que nosotros estamos entusiasmamos la inversión en la industria, conscientes de la rápida capacidad que tiene para generar empleos de forma directa e indirecta y de una manera muy ágil. Y por eso nos unimos a la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada en incluir propuestas dentro de las 47 que fuimos en abril pasado a entregar al órgano ejecutivo, para poder tratar de animar, recuperar, reactivar esta industria que tanta empleomanía puede generar de forma muy rápida. Para ir entrando en materia, quiero invitar al doctor Gabriel Díez, quien en representación del sector privado ha estado participando en estas mesas del sector construcción, a que nos hable de estas propuestas presentadas, que nos diga cómo las mismas se han ido trabajando, cómo hemos avanzado, qué se discute en esas mesas del sector construcción para la recuperación económica. Doctor Díez, la audiencia es suya. Bienvenido una vez más. Ministro Sabonge y compañeros, amigos todos de CONEP. Primero de todo, yo quisiera rescatar una cosa muy importante y positiva, y es que si hay un aspecto positivo del COVID que podemos nosotros recalcar y enfatizar, es que esta situación traumática ha hecho que los canales de comunicación entre el sector privado y el sector gobierno no solamente se acerquen, sino que se amplíen. Nosotros hemos tenido durante los últimos meses una amplia comunicación y amplia receptibilidad por parte del Estado. Y segundo, quisiera resaltar que, si bien es cierto, estamos enfocados ahora mismo en 5 propuestas, estas propuestas son macro. Estas propuestas son propuestas que pasaron de un proceso de filtro donde todos los gremios que participan en el CONEP aportaron ideas, un grupo de ejecutivos, tanto de CONEP como de los diferentes gremios, trabajamos filtrando esas propuestas de manera que pudiéramos tener propuestas, 1, realizables, 2, propuestas que fuesen de rápido impacto, y tercero, y si lo podíamos lograr, propuestas que fuesen transversales, es decir, que ocuparan y tocasen diferentes aspectos de la economía, entendiendo
que la economía no es solamente la industria de la construcción, sino que nosotros somos una parte de ese motor. Habiendo dicho eso, resumimos esto en 5 propuestas. Y me gustaría dividir esas 5 propuestas en 2. Unas que son de índole económicas y unas que son de índole, digamos, transaccional o de tramitología. ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos que reconocer todos que si bien es cierto, unas medidas económicas fuesen de impacto inmediato a cierto sector, el sector de la construcción no es el único sector negativamente impactado por esta situación desastrosa del COVID. ¿Eso qué quiere decir? El Estado tiene recursos limitados. Tenemos que entender eso. El Estado tiene limitantes para mantener el grado de inversión. Tiene limitantes presupuestarias y aunque nos gusta compararnos con otras latitudes, gracias a Dios, Panamá no imprime dinero. Entonces, no podemos dar soluciones económicas en todos los aspectos. Y el gobierno tomó la prioridad y la iniciativa cuando empezó esta pandemia de darle prioridad a las condiciones socioeconómicas más débiles y a la salud. Y después venía el sector privado, y el sector privado, ahora mismo la situación económica del país está tomando una preponderancia, así lo sentimos nosotros, en la medida en que la pandemia está en cierto grado de remisión o bajo cierto grado de control, y esperamos que así se mantenga. Habiendo dicho eso, enumeramos 5 medidas, y esas 5 medidas son: 1, generar, la primera índole económica, generar un mecanismo de aval o de garantía de repago a un porcentaje de un préstamo, de los préstamos hipotecarios. Lo que buscábamos con eso era incentivar al sector bancario a ser un poquito más flexible en las condiciones crediticias por un corto periodo para ciertos compradores del sector hipotecario residencial. Esto no era un cheque en blanco, no hemos solicitado un fondo discrecional que vaya a cuenta perdida, ni un banco, por decirlo de una forma, un banco malo. No, ni estamos pidiendo un relajamiento de las condiciones crediticias en términos generales. Lo que propusimos sobre la mesa fue una alternativa que permitiese que aquellas personas que todavía están con un salario parcial o que todavía se encuentran suspendidas pero van a ser reincorporadas, o que tienen un miembro de la familia desempleado actualmente, pudiesen, con el ingreso que tienen, calificar por un tiempo a una compra de una vivienda. Entendemos que eso es de difícil aceptación por las limitantes tributarias, pero de todas formas es algo que activamente estamos ahora mismo negociando, evaluando y haciendo corridas numéricas. La segunda, acelerar los trámites pendientes de aprobación que por motivos administrativos en las diferentes instituciones del Estado están tardíos. Todos sabemos, y eso no es un mal de hoy, no es un mal de ayer, es un mal de hace décadas, que hay ciertos trámites administrativos que demoran mucho, y como por ejemplo, hoy tenemos la situación con la ley 266 y el atraso en el otorgamiento de los permisos de construcción y de ocupación. Eso es un tema importantísimo que tenemos que resolver en los próximos días. La tercera, una rebaja temporal de las tasas y crear periodos de pagos amplios sobre los valores que cobran los municipios para los años. Tenemos problemitas técnicos. Ahora a poder seguir escuchando al doctor Gabriel Díez en unos instantes. Eliminar ciertas tasas municipales discrecionales en algunos municipios, como por ejemplo el 5% en algunos municipios para proyectos hidroeléctricos. Y la quinta, el desarrollo de proyectos de menor cuantía, tales como mantenimiento de instalaciones gubernamentales. Son 3 aspectos que estamos viendo con la Asociación de Municipios a nivel nacional para poder tocar los gobiernos locales, poder ver cosas que no sean solamente a nivel gobierno central, sino también aquellos temas que son de manejo de gobierno local. Son 5 medidas que, si bien es cierto, no son las únicas,
son 5 medidas que son las primeras que hemos puesto sobre la mesa. Y la idea es continuar trabajando sobre ellas para poder lograr incentivos, lograr avances, lograr soluciones. Y vuelvo y recalco, hemos encontrado receptividad a nivel de todas las instituciones del gobierno, pero también tenemos que entender que nada de esto es complejo. No hay reyes ni reinas. Eso quiere decir que hay procesos de negociación, hay procesos en donde el gobierno central, el MIBIOT puede estar de acuerdo, pero el MEF tiene que avalar, donde un municipio puede estar de acuerdo, pero otro municipio no lo ve de esa misma manera. En fin, son cosas que estamos trabajando, llevamos 8 semanas de este trabajo, estamos entrando en la 9ª y esperamos poder tener resultados ya en las pocas semanas que tenemos por delante. Gracias, Gabriel, por esta presentación. Y creo que tienes mucha razón en lo que mencionas sobre ese aporte de dinero, porque estas propuestas de CONEP presentadas al Ejecutivo no específicamente involucran una inyección de dinero del Ejecutivo hacia la empresa privada. Tú has mencionado algo muy importante, tú has mencionado el tema de la tramitación que se traduce en dinero en la medida en que nosotros podamos agilizar ese trámite. Recordar que esta industria de la construcción es altamente regulada por cerca de 18 instituciones del Estado y que no es cuestión de una sola de ellas, sino de que trabajen de una forma mancomunada, interinstitucional, como yo lo he llamado, para que estén todas de acuerdo hacia un determinado objetivo, que es agilizar ese trámite. Permítame darle la palabra al ministro Saonge. Ministro Rafael, en las palabras del discurso del presidente Laurentino Cortizo el pasado 1 de julio, cuando instalaba la Asamblea Legislativa, él mencionó cerca de 25 proyectos de infraestructura y le dedicó una buena parte de su discurso y creo que eso es convencido el gobierno nacional de la importancia que decía yo al inicio de mis palabras, que tiene este sector para poder en esa generación de empleos. ¿Nos pudiera usted decir un poco más sobre cuáles son esas propuestas, esos proyectos de infraestructura que tiene el ministerio a su cargo? Buenos días a todos, buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios son altamente apreciados por nosotros, por nuestra administración, porque son espacios en donde podemos compartir con la empresa privada las iniciativas que tengamos en conjunto, pues para poder avanzar en esta situación que tenemos actualmente y poder salir pues de esta crisis económica que ha sido producida por la pandemia. También quisiera reconocer, obviamente, pues el trabajo arduo que ha estado haciendo la empresa privada, liderizada por CONEP y sus asociaciones agremiadas, porque es de esta manera y con esa comunicación que de la que estaba hablando el doctor Díez, en la que seguramente podremos llegar a soluciones en conjunto que pues puedan beneficiar a nuestro país. Yo quisiera poner un poco en contexto la situación que estamos viviendo actualmente. Nosotros tenemos 24 meses de gestión, de los cuales han transcurrido 17 meses de ellos en pandemia, en esta situación pues que realmente es una situación sin precedentes, obviamente es una situación inesperada, que no solamente nos afecta a nosotros como país, sino que afecta al mundo entero. En esos primeros 7 meses, pues después de haber hecho ciertas reorganizaciones en la estructura de distintas instituciones, se vio que en los primeros meses del año pasado, en enero y febrero, ya había algo de recuperación económica, ya se sentía como el país estaba arrancando después de un aletargo económico en el que se había vivido por algunos años. En los meses de enero y febrero, de hecho, las recaudaciones fiscales superaron aproximadamente en un 11% lo que se tenía
previsto. En febrero del año pasado, pues se declara esta situación pandémica global. Y aquí, pues, definitivamente los recursos del Estado y la estrategia del Estado tuvo que cambiar. Definitivamente el presidente Cortizo, pues, definió 3 pilares importantes en medio de esta pandemia que tenían que abordarse. Un triángulo, básicamente, que es el triángulo que incluye lo social, que fue abordado con el Plan Panamá Solidario, en el cual se han invertido más de 1.300 millones de dólares, precisamente, como lo estaba diciendo el doctor Díez, pues para alivianar la carga que había sobre los panameños más necesitados. Este plan nos ha permitido que en esta situación tan compleja nosotros hayamos mantenido la paz social, que es además un ingrediente importantísimo para pensar en reactivación económica. El otro pilar de este triángulo, la otra arista de este triángulo, pues es la parte de salud, que definitivamente si no logramos contener esta pandemia, pues no podemos pensar tampoco en reactivación económica. Y dentro de ese pilar de salud, lo más importante en este momento es la estrategia de vacunación masiva que se está llevando a cabo exitosamente. Y obviamente dependemos del suministro de las vacunas, pero que hemos logrado como gobierno obtener las vacunas más seguras y eficaces del mercado, que son las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, que son las que se están colocando en nuestro país. Nosotros esperamos que con la llegada de más dosis de vacunas, que en este mes estamos esperando recibir cerca de 1 millón de dosis y que estos envíos pues se mantengan en los próximos meses. Esperamos que para el mes de septiembre, y obviamente dependemos mucho de la población porque la vacunación pues es voluntaria, pero esperamos que para el mes de septiembre ya logremos una inmunidad de aproximadamente el 70% de la población panameña. Y es en ese momento en el cual, pues como todos sabemos, se podrá reaperturar por completo nuestra economía. Ahora bien, el señor presidente desde el año pasado, dentro de esta parte de la reactivación económica, pues fijó un objetivo concreto de inversión en infraestructura pública para la reactivación económica. De nuevo, estos 1.300 millones de dólares que se han invertido en el programa Panamá Solidario, más los fondos que se han destinado para el tema de salud, han tenido que salir de las distintas instituciones, mermando pues definitivamente los presupuestos de inversión de muchas de ellas, incluidas, por ejemplo, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, que este año está manejando aproximadamente un 30% de lo que fue el presupuesto de inversión del año 2019. Eso es para que tengamos una idea de las restricciones económicas y presupuestarias por las que estamos viviendo. Pero esto no ha sido una limitante para que nosotros podamos desarrollar, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y en conjunto también, lo tengo que decir, con la banca local, estrategias creativas para poder sacar adelante los proyectos del plan de acción del señor presidente, que muchos de ellos están circunscritos en estos 26 proyectos de los que habló el presidente. Entonces, lo primero que se hizo el año pasado, después de la paralización total y del cierre total de nuestra economía, fue reactivar alrededor de 139 proyectos en concreto que el señor presidente en julio del 2020 indicó cuáles eran los prioritarios a reactivar. Y durante este año, esos proyectos han sido reactivados exitosamente y consecuentemente pues se ha logrado reactivar alrededor de 4.000 empleos directos dentro de esos proyectos que se estaban ejecutando. Les puedo mencionar algunos que iniciaron, de hecho, en octubre del año pasado, como por ejemplo la rehabilitación de la carretera de Gatún a Miguel de la Borda, que son 67 kilómetros, una inversión de 42 millones de dólares para un sector de alta productividad del sector primario de nuestro país. O por ejemplo el proyecto que tiene un matiz turístico, que es la rehabilitación de la carretera que va del tercer puente en el Atlántico al Fuerte San Lorenzo, que son 16.7 kilómetros, una inversión de 9 millones de dólares, que en conjunto con los trabajos que se están haciendo en el Fuerte San Lorenzo, pues permitirá una mejor accesibilidad a los turistas. El turismo sabemos también que es un pilar de la economía que nosotros debemos fortalecer para generar empleos. Hay otros proyectos dentro de estos 139 proyectos que se han reactivado, por ejemplo en Volcán, la carretera que va desde la Panamericana hasta Volcán, pasando por Cuesta de Piedra, también un sector muy productivo del país, es una inversión de 84 millones de dólares, y este proyecto además contempla
una reconstrucción total de la Avenida Central en Volcán, haciendo una carretera más amigable para los peatones, también ayudando pues a que el turismo de esta región pues también tenga una mejor proyección, va a tener aceras, va a tener ciclovías. El segundo paso de la estrategia del gobierno, del presidente, de inversión pública para la reactivación económica, pues ha sido estos proyectos que se están licitando a través del mecanismo de llave en mano con un pago intermedio. Es decir, las empresas, los contratistas deben aportar financiamiento privado y para esto y para estar de acuerdo a las políticas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros hemos desarrollado un esquema junto a la banca local. Los contratistas incluyen financiamiento y nosotros podemos ejecutar estos proyectos en los años 21, 22 y 23, que son los años en los que vamos a necesitar más de esta inversión pública para generar empleos directos, indirectos e inducidos rápidamente, porque tal cual lo dijo usted, presidente, pues la construcción es un sector de la economía que puede generar empleos rápidamente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora mismo. Esa es la estrategia del gobierno, generar empleos para recuperar nuestra economía. Dentro de esos 26 proyectos ya nosotros hemos licitado 5, que se los puedo mencionar. Por ejemplo, 102 kilómetros de rehabilitación de calles en el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, con una inversión aproximada de 60 millones de dólares. Está también, por ejemplo, la conexión que va desde la cinta costera 3 a la calzada de Amador, que ya se otorgó la orden de proceder, son 44 millones de dólares en inversión. Este proyecto va a permitir una mejor accesibilidad a la calzada de Amador, al puerto de cruceros, al centro de convenciones de Amador. El proyecto ya está en su etapa de diseño, incluye obviamente el estudio de impacto ambiental. Este proyecto debería estar culminado para inicios del 2023. También ya dimos la orden de proceder de la ampliación de la carretera que va desde la autopista hasta el puerto de Bacamonte. Aquí vamos a ampliar la carretera a 4 carriles, a construir también aceras y una ciclovía, permitiendo un modo de conectividad alternativo para los residentes de este área, que es el corregimiento más poblado del distrito de Arraiján, que es el corregimiento de Vista Alegre, de manera que los residentes puedan moverse a lo que será la estación de metro de Vista Alegre en el futuro, que se está construyendo ya en la línea 3 del metro, que ya está en la etapa de pruebas de pilotes y próximamente va a iniciar la etapa de pilotaje. También, por ejemplo, una carretera en el sur de Veraguas, que es la carretera de Soná a Pixbae, que es otro lugar con mucho potencial turístico. Esto es una inversión de 36 millones de dólares, 40 kilómetros de calle. Otros proyectos que vamos a licitar y que nuestro objetivo es licitarlos de aquí a final de año, que son 21 proyectos. Le puedo mencionar proyectos en específico, como por ejemplo el intercambiador en la Cabima, en Panamá Norte, para resolver un problema de tráfico que se crea en este sector muy importante, la ampliación de la carretera transísmica desde Chilibre hasta Villa Grecia, también cerca del intercambiador de la Cabima, en el área de Panamá Norte. Esto va a incluir un puente en Chilibre y una conexión que es muy necesaria hacia la autopista. O sea, proyectos que van a mejorar la movilidad de estos sectores y además obviamente incrementar la productividad, además de los empleos directos que se generen rápidamente. Un proyecto muy importante para nosotros, para nuestra administración, que es el proyecto de 100 puentes para el progreso. Es una inversión de 75 millones de dólares. Vamos a construir puentes en distintos lugares de difícil acceso de nuestro país, beneficiando a comunidades muy necesitadas. Un proyecto, por ejemplo, importantísimo para el turismo, que es el proyecto de la rehabilitación de la carretera que va desde la Panamericana hasta Boca Chica, en Chiriquí, con la construcción de también aceras y ciclovías en el área de Boca Chica. Es decir, por ejemplo, también la rehabilitación de calles en Isla Colón, otro proyecto destinado a fortalecer este sector turismo en el área de Isla Colón, en Bocas del Toro. Vamos a construir también 37 kilómetros de ciclovías dentro de este proyecto, aceras también, y además remozar el espacio público de Isla Colón. O sea que estos 26 proyectos que debemos licitar en su totalidad este año, lo que buscan primero, obviamente, es
aportar al crecimiento económico y a la reactivación de la economía a través de la generación de puestos de trabajo, pero también buscan de alguna forma llevar adelante los 3 pilares bajo los cuales nosotros diagramamos este plan de acción, este plan de gobierno dentro del Ministerio de Obras Públicas, que uno es mejorar la productividad, proyectos, por ejemplo, como la rehabilitación de 267 kilómetros de caminos de producción, que ahora que estaba escuchando al viceministro Roñoni, es algo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, eso es algo que caracteriza a nuestra administración. Estos proyectos están distribuidos en 7 provincias de nuestro país, en Veraguas, en Los Santos, en Herrera, en Coclé, en Bocas del Toro, en Colón y en Panamá Oeste. Proyectos que incentiven el desarrollo turístico, como algunos de los que le mencioné, y proyectos que mejoren la movilidad humana, como por ejemplo el proyecto que les indiqué del área de Bacamonte o el área también de la cinta costera 3 a la calzada Amador. Nuestro compromiso en este momento como gobierno, como les repito, es aportar la mayor cantidad de empleos a la economía para reactivar esos empleos que se han desactivado o que se han perdido también producto de esta pandemia, y de esta forma, pues en conjunto con la empresa privada, pues incentivar el crecimiento económico y la vuelta a la normalidad. Es muy interesante, ministro. Yo creo que es una excelente noticia la que nos anuncias en el día de hoy, poniéndolo en un contexto que usted marcó de aquí a diciembre el resto de los 21 proyectos. Y yo creo que dentro de la mesa, Gabriel, que de trabajo tenemos que darle seguimiento a este punto, porque, claro está, ministro, de aquí a que se haga esa convocatoria, licitación, adjudicación de proyectos, y la población va esperando, sobre todo todos esos proyectos que van hacia la parte oeste y no del país, y no concentrarlo solamente en la metrópoli Panamá y Panamá Oeste. Allá también se espera empleomanía. Yo creo, Gabriel, que tú mencionaste al inicio esta buena sinergia en la mesa de trabajo. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque realmente dependemos de esta actitud de todos los comisionados que la comisión de alto nivel ha puesto en esa mesa de trabajo. Yo quisiera que tú aportaras finalmente pues un comentario sobre esa mesa, cómo ves esa receptividad en toda esa logística de lo que menciona, y un tema en particular que te vas a llevar de tarea es darle seguimiento a todos estos proyectos de trabajo también que menciona el ministro Sabonge. Mira, presidente Lara, yo creo que dentro de esta mesa sí ha habido buenos avances y quiero resaltar un ejemplo. Ha habido mucha subjetividad históricamente en la interpretación de las tasas a cobrar por los municipios por los permisos de construcción de obras públicas. Voy a dejar aparte el sector privado. Y voy a dar 3 ejemplos. Hay municipios que si una carretera, ahora que el ministro Sabonge mencionó varias ampliaciones, toca 2 o 3 municipios, cada municipio quiere cobrar una tasa sobre el total de la obra, no sobre el porcentaje que le atañe dentro de su municipio respectivo, dentro de su distrito. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, cuando se hacen obras de salud, impuesto es una tasa atribuible o calculable sobre el monto de construcción. Hay municipios que lo interpretan como construcción y equipamiento, la misma cosa, y quieren cobrar la tasa sobre la totalidad del monto y no sobre la parte de construcción. Y como mencioné anteriormente, hay municipios que cobran una sobretasa, a todas luces inconstitucional, porque está creando un fuero o un privilegio, una sobretasa, digamos, del 5% para construcción de hidroeléctricas. Cosas completamente inusuales y cosas que la Asociación de Municipios ha tomado nota y ha buscado la manera de poder estandarizar las prácticas a seguir. Otro ejemplo es las tasas. Hay municipios que cobran 2%, otros 1,5%, otros 2,5%, y así se va. Como un contratista del sector
público puede estimar lo que va a pagar si no hay una seguridad en el monto a cobrar. Así que son ejemplos, pero quisiera aprovechar que nos acompaña hoy en el foro el licenciado Saleh Asbat para invitarlo, por ejemplo, en esta misma forma, a que permita al sector privado aportar comentarios a la reglamentación de las APPs. Las APPs son un instrumento necesario que tenemos que desarrollar y que, como bien está hecha, es un primer paso, pero esa APP ya requiere, una vez el concepto se vaya madurando, cambios al mismo. Por ejemplo, las APP actualmente no permiten iniciativa privada. Nosotros tenemos que incentivar esa iniciativa privada y eso ya está inventado. Cómo hacerlo lo tiene la ACP en su modelo de participación y lo tienen países como Colombia, aquí cerquita, que lo podemos incorporar. Y desde el punto de vista de la construcción privada, tenemos que estar claros en algo. La empleomanía en diferentes sectores genera consumo. Ese consumo está dividido en dos. El consumo de uso diario de actividades y el consumo de compras de largo plazo. Eso es una vivienda, eso es un negocio. Esos son sujetos que se vuelven sujetos de crédito. Como tal, empieza una bola que ha sido sustancialmente la velocidad de la misma disminuida por esta pandemia a rodar nuevamente a una velocidad diferente, porque tenemos que estar claros en algo. El sector privado no va a hacer inversión hasta que dos situaciones se den. Uno, haya una disminución del inventario, y eso se da únicamente mediante compra o alquiler. Y dos, haya un financiamiento oportuno en condiciones comerciales para los desarrollistas. Si no tenemos esas dos condiciones, no hay a dónde más ir porque no hay mercado. Hoy en día tenemos una sobreoferta casi en todos, por no decir todos los rubros. Esa sobreoferta tiene que disminuirse y la única forma que se va a disminuir, en la que se va a disminuir, es mediante compras, mediante expansión económica y mediante otorgamiento de créditos bancarios. Por eso amarrábamos toda la iniciativa con nuestra primera iniciativa, que era la creación del mecanismo de garantía para ciertos créditos hipotecarios. No es una propuesta open-ended, sino que tenía requisitos, tenía topes, tenía montos, tiene todo para poderse elaborar. Entonces, presidente, al final del día, yo creo que como sector privado todos estamos anuentes a darle seguimiento a las propuestas del Estado, a las obras a licitar por el Estado, a apoyar a que la gestión del Estado sea exitosa, porque en la medida en que la gestión del Estado es exitosa, tenemos un mejor país. Aquí no hay tirios y troyanos, aquí somos todos panameños. Y en la medida en que todos trabajemos para el desarrollo del bien del país, en esa medida todos los que tenemos la dicha de ser parte de este país, podemos avanzar, podemos crecer económicamente y podemos tener una mejor nación para nuestros hijos y nietos. Así que yo quisiera cerrar allí, presidente, y obviamente siempre dejando la puerta abierta a otras iniciativas. Todavía tenemos que modificar, ajustar esa ley 226 que está impactando el otorgamiento, como dije al inicio, de permisos de construcción y de permisos de ocupación y de aprobación de planos. Eso es una enorme piedra en el zapato y tenemos que trabajar con los diferentes entes del Estado, porque hay leyes todavía que tenemos que impulsar, como por ejemplo una nueva ley de alquileres. Una nueva ley de alquileres permitiría que esos hoteles que están cerrados, cuyo negocio ya no es sustentable como hotel, lo podamos convertir en apartamentos de alquiler, los podamos meter en otro tipo de negocio que genere ingresos y apoye socialmente, porque tenemos que estar claros, no todo el mundo es sujeto de crédito ni va a hacerlo y no todo el mundo puede comprar en este momento una vivienda, pero necesita una nueva vivienda para vivir. En fin, aquí estamos todos contribuyendo tiempo y esfuerzo para lograr soluciones y un mejor país e invitamos a todos los que quieran señalar oportunidades, críticas constructivas, cuestionamientos y aportes de ideas que las hagan llegar. Todos somos parte de este gran entorno económico y todos somos parte de la solución. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por la oportunidad.
Gracias, Gabriel. Muy oportunas tus observaciones y creo que queda mucho trabajo por hacer. No todo lo vamos a resolver dentro de esta discusión de propuestas hechas por el CONEP. Tú mencionaste algo muy importante y me vino a la memoria que tenemos pendiente también la reglamentación de la ley de arrendamiento financiero. Esa es una tarea que todavía está en manos de la superintendencia bancaria y también va a ayudar una vez que se implementa a disminuir ese inventario que tú mencionas. Para terminar, ministro Sabonge, dentro de todo este plan que tiene el ministerio, nos gustaría que nos hablara de esa perspectiva que tienes para el sector construcción y sobre todo el de usar mayoritariamente a las empresas tradicionalmente panameñas. La pandemia que nos envuelve es un problema global y no podemos descartar de que de otras latitudes también hay otros competidores que quieren entrar al juego por nuestra economía dolarizada. Pero pienso que en un momento, cuando se valora oferta y demanda, también tenemos que hacer valer la trayectoria y reputación de las empresas tradicionalmente panameñas que también estadísticamente cumplen con la entrega de las obras a cabalidad y no tenemos obras por doquier en el país, a veces abandonadas. ¿Qué nos dice al respecto y qué perspectiva tiene el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, nuestra expectativa es que estos 26 proyectos que suman 1.162 millones de dólares no solamente generen, obviamente, puestos de empleo, sino que también estos puestos de empleo obviamente sean generados por empresas locales. Le puedo decir que de los 5 ya licitados, 4 han sido adjudicados a empresas locales, a empresas constructoras locales. Nosotros obviamente hacemos el llamado a todas las empresas constructoras que participen. Discrecionalmente nosotros no podemos otorgar proyectos. Esto tiene que obviamente pasar por un trámite de acuerdo a la ley de contrataciones públicas, que ya tiene algunos beneficios para las empresas locales y empresas regionales hasta cierto monto de los contratos. Esto es algo innovador en esta nueva ley de contrataciones públicas, pues que busca obviamente fortalecer a las compañías locales. Como les dije, pues aspiramos a que la mayor parte de estos proyectos pues puedan ser adjudicados a empresas locales y además con la banca, porque al incluir financiamiento no solamente estamos generando movimiento económico en las constructoras, sino también movimiento económico en el sector financiero, que también es otro pilar importante de generación de empleos en nuestro país. Yo quisiera abordar el tema de la tramitología porque ciertamente esto es muy importante para facilitar la inversión. Nosotros aquí en el Ministerio de Obras Públicas estaremos en unas 2 semanas, estaremos anunciando el nuevo manual de aprobación de planos, que en línea de lo que se está mencionando sobre la Ley 226, realmente debe ser un manual de registro y control de planos, porque la responsabilidad siempre debe recaer sobre el diseñador o el constructor, y esto alivianaría muchísimo el proceso del trámite de aprobación. En este nuevo manual de aprobación de planos que nosotros estamos anunciando en las próximas 2 semanas, primero, se está digitalizando toda la gestión, lo cual no solamente agiliza el proceso, sino es que le da mucha más transparencia. Y segundo, se está colocando en el manual un checklist que debe ser cumplido, y si es cumplido este checklist, el plano debe aprobarse. Esto adicional, obviamente, a otros temas de secciones nuevas de calles completas y demás que buscan mejorar la movilidad urbana, la movilidad humana también. Yo quiero resaltar pues que debemos seguir trabajando de la mano con el sector privado, debemos seguir manteniendo estas mesas, estos canales de comunicación abiertos y activos para buscar soluciones en conjunto para poder salir de esta situación. Yo me siento muy optimista porque estoy confiado de que este año, tal cual lo dijo el señor presidente, superaremos esta pandemia, que podremos caminar nuevamente por nuestras calles el próximo año ya sin mascarilla y que volveremos a la normalidad que tanto estamos ansiando todos. Y todo esto, obviamente,
en una participación público-privada, es decir, de la mano de las empresas privadas como principal generador de empleos en nuestro país. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doctor Gabriel, por el privilegio de haber compartido con nosotros este panel y recordarle a toda la audiencia, tal como tenemos el lema de nuestro foro en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Unidos Podemos. Panamá necesita avanzar. Muchas gracias a todos y buenos días. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La situación económica precedente a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante. Patrocinador Platino. Patrocinador Oro. Patrocinador Plata. Producen